Bien, estamos ya en estudios con Luis Felipe Arizmendi, presidente de Procapitales y también presidente de una nueva sociedad de agente de bolsa de GTI Valores. Vamos a conversar con él de lo que veníamos anunciando antes de la pausa, la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, qué va a pasar con el costo del crédito y también acerca de la bolsa y sus buenos resultados. ¿Cómo está, Arizmendi? Buenos días, señor Prama. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Efectivamente, la bolsa ha tenido resultados importantes en los últimos días, pero antes de entrar al tema, digamos, de la bolsa, que es un tema de interés para mucha gente que invierte en ese segmento, quería preguntar acerca de esta decisión del Banco Central de reducir la tasa de referencia de 5 a 4%. Creo que, el consenso general de los analistas era que efectivamente el recorte venía más o menos 50 a 100 puntos básicos, finalmente fueron 100 puntos, pero aún así hay quienes dicen que hay más espacio para que el Banco Central pueda seguir bajando la tasa de interés. Esta medida, ¿cómo le afecta al ciudadano de a pie común y corriente? ¿Qué le va a pasar al ciudadano que todos los días ve este programa, está consumiendo todos los días noticias económicas y está al tanto de esto? Sí. Efectivamente, el ciudadano de a pie se va a poder beneficiar en algún momento, pero quizás no de manera tan rápida e inmediata como uno desease. Lo que ha ocurrido es que el mundo ha vivido en los últimos 12 meses una situación sumamente compleja, extraña, una crisis muy violenta. De haber pasado de una desaceleración de la economía en un momento y luego una recesión gravísima, en particular en los mercados más grandes tipo Estados Unidos, los mercados europeos, Japón, se generó también una crisis financiera que afectó notablemente el sistema bancario de varios de estos países. Y como consecuencia de ello hubo mucho miedo de los ahorristas en todo el mundo, los cuales empezaron a refugiar algunos que tenían monedas distintas al dólar en el dólar y otros en los depósitos, más que en los depósitos a plazo, incluso en los bonos o las notas de la tesorería de los Estados Unidos. Entonces, esto creó una restricción muy grande de liquidez en el mundo, hubo muy poca liquidez, por eso que la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo tuvieron que inyectar liquidez, bajar sus tasas de referencia incluso a niveles cercanos a cero, y esto siempre se refleja en otros países. En el Perú, sin embargo, nosotros hemos tenido un nivel de liquidez bastante alto. Nuestro problema era otro hace 7, 8 meses, era un sobrecalentamiento y un exceso, posiblemente un rebrote inflacionario. Entonces el Banco Central en el Perú actuó meses atrás en el sentido de subir la tasa de referencia para más bien deprimir un poco lo que ellos entendían quizás como exceso de crédito y poder empezar a bajar la inflación. Eso coincidió también con una serie de medidas de restricción presupuestaria que introdujo el ministro Valdivieso. Pero la gravedad de la crisis ha sido tal que el Perú ha tenido que dar, digamos, un cambio en la dirección, y ahora lo que estamos haciendo es precisamente ir en el sentido de lo que va el mundo, bajar la tasa de referencia de 5 a 4, lo cual es correcto, y dar todas las medidas de estímulo económico para poder recuperar. ¿Cuánto más va a bajar la tasa de interés de referencia del central? Ahí hay un tema clave, dependerá de cómo el central vea la inflación a mediano plazo. Claro, ahora, que yo recuerde desde que estalló la crisis el año pasado, hablamos de agosto, septiembre, octubre, a la fecha, no ha habido un problema de liquidez palpable, salvo, digamos, momentos determinados, pero algo que realmente amerite, digamos, algunas medidas de política monetaria. ¿O era necesario en sí aplicarlas o en todo caso bajar la tasa de interés de referencia? ¿Era necesario dar al mercado más liquidez? Vemos que el crédito sigue dinámico, que los bancos, digamos, siguen solventes, que hay buena posición. Entonces la pregunta es si es que era necesario aplicar esas medidas considerando, digamos, que la gente aún está consumiendo. Sí, el problema era que hace unos meses había una sensación que había exceso de crédito en ciertas actividades, en ciertos tipos de crédito, particularmente crédito de consumo, tarjetas de crédito, hubo recomendaciones de la superintendencia, en tal sentido de todos los economistas en que teníamos que evitar sobreendeudar a la gente porque eso era malo, como ha ocurrido efectivamente en otros países y como vemos. Ahora, efectivamente, en el Perú no ha habido crisis de liquidez, pero sí los bancos han estado más cautos para prestar y han habido sectores que lo han sentido. El sector pesquero, el sector textil, parte del sector agroexportador, a ellos algunos bancos les empezaron a reducir las líneas o reducir la exposición global que tenían con estos sectores. ¿Qué va a pasar ahora? El central ha dicho claramente que va a seguir apoyando todos los mecanismos que provean la liquidez suficiente para que la economía crezca a su potencial. ¿Cuál es el potencial de crecimiento de la economía peruana? Cuando esté más o menos resuelto el tema
global, el Perú debería regresar a crecer por encima del 6%, eventualmente 7%, quizás 7,5%. Crecer 11-12% sobrecalienta la economía y lo único que lleva en mediano o corto o mediano plazo es la inflación. Entonces, el central en el Perú, el Banco Central, y esto es importante decir, tiene como principal misión y quizás única misión mantener la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios. Eso significa que el central debe subordinar todo lo que hace, ¿no es cierto?, a mantener un nivel de inflación bajo. Correcto. Ahora bien, Sí. sobre eso, y con esto termino, ¿cuánto es el diferencial que va a permitir el Banco Central que esté la tasa de referencia por encima de la tasa de inflación que ellos estimen? Esa es la palabra, ese es el tema clave para determinar cómo va a evolucionar la tasa de referencia. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el crédito bancario? Mucha gente pasó ya hace un mes cuando el central redujo la tasa y también se esperaba que los bancos respondieran, digamos, a través de un recorte de las tasas de interés también, digamos, que prestan, hablamos de créditos hipotecarios, vehiculares, comerciales, ¿no es cierto? Así es. Pero realmente veremos los usuarios del sistema financiero, por lo menos en los siguientes 3 meses o 4 meses, en un corto plazo, una reducción de tasas en los bancos, en los créditos bancarios, que